Buenas tardes, amigos y amigas de la hora de Hurlingham. ¿Cómo dicen que andan? Espero que bien. Segunda temporada. Esta es la quinta, la sexta entrega. Ahora le vamos a preguntar a Lucas y además de qué es lo que va a hablar, en qué nos va a meter la cabeza. Dios me libre y Dios me guarde. ¿Cómo anda, Lucas? ¿Cómo andas, Marcelo? Espero que anden bien. Acá toda la gente, toda la muchachada de la hora de Burlingame que hace el aguante. Me mataste con la primera pregunta. No me acuerdo si es el cuarto o el quinto, pero no está en mis cálculos. Yo creo que es la sexta entrega esta. Creo, ¿Ya va la creo. sexta? Sí, creo que sí, voy a ver. Después, ¡Pah! Qué esto- rápido que pasa todo, sí, ¿no? pasa rápido, pasa todo rápido. Contale a la gente de qué se trata este día de hoy en Filosofía en Construcción. Bueno, hoy vamos a traer algo que quizás no pasa tanto, ¿no? Es decir, todo pasa muy rápido, pero algunas cosas quedan, ¿no? Algunas cosas permanecen en la cultura y algunos nombres y temas y problemas permanecen atemporales a lo largo de la historia. Así que nos vamos a ir un poquito a nuestra vieja Grecia clásica, a la antigua Grecia, de la que tanto nos gusta hablar a los filósofos y a las filósofas, para tratar un filósofo muy especial que es Epicuro, ¿no? El famoso Epicuro, tan vilipendiado en su tiempo y tan recuperado en estas épocas, porque realmente nos da mucho para pensar. Así que hoy vamos a estar hablando de Epicuro. Básicamente, hago como una introducción muy cortita y vamos al hueso, como te decía yo la otra vez, ¿no? Vamos al meollo de la cuestión. Básicamente, Epicuro, ¿no? Vamos a situarlo, nació 340 a.C. aproximadamente en la isla de Samos, en las costas de Jonia, en la antigua Grecia, ¿no? Y él vivió básicamente en una época muy especial, ¿no? Que tenía que ver con la disolución del imperio macedónico, ¿no? De Alejandro Magno. ¿Por qué es muy especial? Bueno, porque fue una etapa de mucha crisis, ¿no? Nosotros de crisis sabemos mucho, eso seguro, una etapa de muchas crisis, de muchos cambios de valores, ¿no? De mucho cuestionamiento, de muchas dudas, de mucha incertidumbre y de mucha disputa política. Y en ese contexto fue que Epicuro, ¿no? Desarrolló su filosofía, su pensamiento, alejándose bastante, ¿no? de las tradiciones de su época, ¿no? Piensen que en esa etapa, ¿no? Lo que predominaba eran los grandes nombres como Platón, Aristóteles, que eran los más famosos, renombrados, importantes filósofos, y después había un montón de otras escuelas que aparecían ahí discutiendo justamente con estos grandes cánones de la filosofía. Y entre esas escuelas helenísticas, que se les llama por la época, aparece la de Epicuro. Y lo que iba a decir, no sé, Epicuro, básicamente, ¿no? En esa época tan crítica, ¿no? Él se iba a alejar como de todas esas disputas políticas por ahí, o más territoriales, imperiales, ¿no? De Macedonia, ¿no? Y iba a ser como un movimiento de introspección, ¿no? Iba a ser un movimiento hacia adentro, ¿no? Él se iba a preocupar por la búsqueda de la paz, de la tranquilidad espiritual, por la búsqueda de la felicidad como el fin último del ser humano, y para eso se iba a recluir, ¿no? Iba a buscar en su interior, ¿no? Y no solo eso, sino que iba a invitar, ¿no? A sus contemporáneos, ¿no? A un lugar muy especial que era el jardín. Y el jardín se le llama a la escuela filosófica de Epicuro, que era básicamente lo que hoy entenderíamos como una especie de huerta, ¿no? Una comunidad con una huerta bastante autogestiva que vivía ahí de los cultivos y que tenía algo muy especial, ¿no? Y muy contestatario para la época, que era que Epicuro le abría las puertas del jardín, ¿no? de su escuela, no solo a los hombres, como se acostumbraba, sino que le abría la puerta a los esclavos, le abría las puertas a las mujeres, le abría la puerta a los ancianos, a los niños, a las niñas, incluso a las prostitutas, que todos podían formar parte de la comunidad y podían filosofar
al igual que él, ¿no? Y eso lo quiero destacar porque es un gesto, perdón, muy democrático, muy igualitario para una época de esclavitud, bueno, de una sociedad muy patriarcal, ¿no? Muy machista, muy desigual, ¿no? En el jardín de Epicuro todos podían reunirse, ¿no? Todos podían vivir de lo que producía esta comunidad y todos podían filosofar en conjunto. Donde cuál era el Podríamos, máximo valor, perdón, perdón, te dejo, pero donde cuál era el máximo valor que se cultivaba, la amistad. Porque básicamente también la filosofía de Epicuro es una filosofía que se basa en la amistad. una pregunta, ¿podríamos considerarlo a él, por lo que vos dijiste, un adelantado o él era consecuencia ya de otros pensadores también con la cabeza abierta como él o él directamente es el que arranca y dice, abramos el juego a todo el mundo? Bueno, eso es una buena pregunta. En realidad es consecuencia, es consecuencia de pensadores anteriores, sobre todo de lo que se llama la escuela materialista en la antigua Grecia, ¿no? Pero de alguna manera su planteo o su visión de la ética en general era bastante sui generis, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Si bien tomaba ideas de autores como Aristóteles, como Platón o como otras escuelas, las criticaba bastante, ¿no? O sea, él como fundó de alguna manera su propio movimiento. Pero sí es deudor de la escuela materialista, que tiene una consecuencia bastante importante eso, ¿no? Que justamente para los materialistas todo se explicaba a través de la materia y no creían en sustancias espirituales, ¿no? En dioses, o por lo menos no le daban tanta importancia a los dioses, ni a ese tipo de entidades sobrenaturales, sino que de alguna manera todo intentaba explicarse como a un nivel natural humano, ¿no? Sin, Eso sí es sin importante. pensamiento mágico, podríamos decir. De alguna manera ese es el espíritu de la filosofía de Epicuro. De hecho, y eso también lo vuelve como bastante distinto a su época, si bien todos los filósofos cultivaban la racionalidad y la lógica y toda esa cuestión, ¿no? Él directamente ya planteaba como una visión de los dioses eh, que no era atea en sí, pero le pegaban el palo, ¿no? Porque era más bien bastante agnóstico. Él siempre decía que si los dioses existían, eran seres perfectos, estaban allá lejos y no tenían nada que ver con nosotros. Entonces, la verdad, no nos tenían que interesar, ni tenían que ser motivo de preocupación. Era algo así como diciendo, mira, está bien, ponele, están lejos, primero tenemos que encargarnos de nosotros, los seres humanos, y qué es lo que hacemos con nuestra voluntad, qué es lo que hacemos con nuestro pensamiento. Ya habrá tiempo después para resolver con los años si hay alguien o no hay nadie, pero primero estamos, es como decir, estamos vos y yo acá charlando, ¿no? Y entonces nos estamos dedicando yo a escucharte, vos a hablar y demás, pero no se ve otra tercera persona ni nada por el estilo. Y si lo hubiera sería como una discusión, como diciendo, pero esperá, estamos hablando vos y yo acá, ¿no? Exactamente. Además, algo que era muy importante en la filosofía epicuria, esto lo comentábamos en un programa el año pasado cuando hablábamos justamente de la felicidad, ¿no? Tenía que ver está subido a internet el programa, si alguno lo quiere ver, puede rememorar, eh, que tiene que ver con esta visión de los dioses que tenía Epicuro, ¿no? Él lo veía hasta con un grado de preocupación, en el sentido de que las personas basaban su vida en los preceptos religiosos, ¿no? En los mandatos supuestamente divinos, y que eso, en vez de procurar mayor bienestar, ¿no? Era directamente un camino hacia la preocupación, hacia la culpa y hacia la infelicidad. Entonces, uno de los preceptos epicúreos más conocidos
era el de no tenerle miedo a los dioses, incluso de apartarlos como de ese lugar de importancia que tenían para su época, ¿no? El miedo a los dioses, el miedo al castigo o el miedo o la culpa, ¿no? Son todas sensaciones que nos producen dolor, ¿no? Y nos alejan de la autorrealización, ¿no? O sea, Y es, de la plenitud. y eso que los dioses griegos eran bastante humanizados, ¿no? Sí, podrían ser peores, ¿no? Podrían ser peores. Imagínate, ¿no? Esto de imagínate qué diferencia con la tradición judío-cristiana que dice que básicamente el relato del primer hombre y de la primera mujer aparece la cuestión del pecado original, ¿no? Nacemos con una falta, ¿no? Nacemos con la culpa metida directa. Nacemos con la culpa ahí, ¿no? Entonces, qué diferencia enorme que hay, ¿no? Entre pensar de esa manera, qué subjetividad se construye, ¿no? Qué ser humano se construye si desde el primer día decís, nacés con la culpa, nacés con la falta, nacés con un pecado que tenés que expiar, a la diferencia de decir, no, a ver, esto es déjalo fuera porque no tiene nada que ver con la búsqueda de la plenitud, que lo que decía antes, ¿no? Los epicúreos lo identificaban con la felicidad. Y ese era el fin último de la existencia humana. Y esa idea sí te puedo decir que está también en muchos filósofos anteriores, ¿no? Y generaba mucho debate en la época, porque uno de los grandes debates de la filosofía griega tenía que ver con cómo pensar esta idea de felicidad. Básicamente, los epicúreos la entendían con el nombre de la ataraxia, que era la tranquilidad del espíritu, ¿no? Como la paz interior, podemos decir, ¿no? La falta, perdón, de preocupación, ¿no? La falta de turbación, ¿no? Un estado como de relativa quietud o moderación, ¿no? Donde de alguna manera predomina la conformidad con el propio ser, ¿no? Y con la existencia en general. Sería lo que hoy diríamos una terapia exitosa. Es decir, vas al psicólogo y si conseguís todo eso, el terapeuta te da la mano y te dice, yo soy un campeón y usted no tiene que venir más, porque ha conseguido, claro, estar conforme con usted Mm. y estar en paz. O sea, no es tan loco, es una cosa terapéuticamente, diríamos, ok, como le dicen los Sí, sí, psicólogos, una sí, sí, situación ok con uno mismo, ¿no? exactamente, ¿no? Y además el epicureísmo, o sea, consideraba que esa era como la finalidad del ser humano y también la utilidad de la filosofía, digo, la filosofía nos enseñaba como a ser felices, ¿no? A afrontar la existencia, en términos de ellos, digamos, a procurarnos los máximos placeres de la mejor manera posible. Mucho de hecho, como en su época incluso hoy, como dicen, bueno, será filosofía o se parecerá más a la autoayuda, ¿no? Es como que se genera un poco también ese debate, porque los epicúreos no les interesaba tanto la construcción teórica, metafísica, sobre todo el cosmos y los secretos del universo, que igual tenían eso, pero como les parecía secundario respecto al problema de la ética y de la filosofía práctica, ¿no? Esto de la pregunta del cómo debe vivir que ya venía de los tiempos de Sócrates. Pero de alguna manera para los epicúreos, digamos, después de Sócrates, Platón, Aristóteles, como que se desviaron de ese camino, ¿no? Se fueron a otro nivel de análisis y el epicureísmo vuelve como a pensar una filosofía como más para el común de la gente, ¿no? Como más para el pueblo, digamos, con la salvedad del concepto, ¿no? Yo Por eso estaba, también ese carácter. estaba pensando ahí en lo que vos decías y decía, mirá qué sumatoria de cosas. Estar en paz, estar bien con uno mismo y buscar la felicidad. Entonces yo decía, la gente tiene derecho para conseguir todo eso,
Es decir, hacerse de lo que pueda, inclusive hasta de lo que uno peyorativamente a veces dice, oh, la autoayuda. Yo justo hoy venía hablando con mi hijo, con Federico, fuimos a ver, Mm. a dar unas vueltas por Hurlingham y hablábamos sobre la vida y yo le decía, le digo, mira, la cuestión no es que te mueras. Le digo, en mí, lo que yo pienso personalmente, la cuestión principal es cómo vivís. Es decir, si vos vivís la vida, es decir, haciendo lo que vos querés, le digo, vivís la vida y te estás dando cuenta que la vivís porque estás haciendo lo que vos querés, a en contra de aquel que dice, no estoy haciendo lo que quiero, soy sumamente infeliz, inclusive hasta puede llegar que tenga algún problema hasta con la libertad también. Es decir, casi como que te sos tan infeliz que estás medio como muerto en vida. Entonces digo, qué complicado, es decir, ya no complicado, qué importante, es decir, hablar de estar en paz, de estar conforme con uno mismo y de buscar la felicidad o vivir la felicidad. Casi nada, ¿eh? Casi nada, ¿no? Re poquito los temas que planteaba, ¿no? Tenemos para entender que a ver, es una búsqueda, es la condición humana, ¿no? Es una búsqueda existencial que siempre estuvo ahí, ¿no? El tema es cómo pensarla o cómo repensarla cuando de pronto uno trae como a estos filósofos o estos pensadores que yo, a ver, Epicuro particularmente es alguien que uno puede traer a esta época y comparar de alguna manera su visión con el ritmo o la forma de vida que tenemos y claro, hay un choque inmediato, ¿no? Porque justamente parte del planteo de Epicuro, la base de Epicuro, está en la antinomia, placer y dolor, ¿no? O sea, a ver, buscamos el placer, rechazamos el dolor, ¿no? Pero él cuando habla del placer, a ver, lo define de una manera, lo entiende de una manera que es como bastante distinta a cómo entendemos el placer hoy en día. Porque en general nosotros asociamos el placer con la satisfacción inmediata, ¿no? Con eso que estimula tus sentidos ¿no? y te genera una sensación, a veces muy fugaz o efímera, de saciedad o de goce, ¿no? Pero que dura poco, ¿no? Dura poco. Es decir, uno va en sociedad de consumo, digamos, en su máxima expresión, ¿no? Uno está todo el tiempo consumiendo y dándose placeres. Placeres, una cosa, voy, me compro un chocolate, vengo, me tomo un café, me miro un programa en la tele, después, bueno, qué sé yo, me juego un jueguito, después voy, juego un partido de fútbol, después voy, me tomo una birra, después me como una pizza, ¿no? Y uno vive como acumulando placeres y al mismo tiempo, cada vez que desaparece ese placer, vuelve a aparecer un dolor o un estado de insatisfacción y entonces uno entra como en esa rueda de consumo permanente. Yo Y iba, eso perdón, y te dejo, pero lo veían los griegos en una sociedad bastante más, si querés, moderada en ese sentido que la nuestra. Pero ellos ya veían ese problema y Epicuro ya lo percibía y de alguna manera también pensaba en cómo solucionarlo. Y te decía, y ahora te dejo, perdón, pero como que quiero cerrar la idea, es que esta manera de entender el placer, ¿no? Tenía que ver con pensar no solo el placer en un sentido físico, que es lo más simple y lo más obvio, sino pensar en los placeres espirituales, o digamos los placeres del alma, o si querés, los placeres que no dependen de no sé, la estimulación directa de los sentidos, sino el placer que tiene que ver con, eso decía, la amistad, el conocimiento, ¿no? La filosofía, el pensamiento, el arte, ¿no? La tranquilidad, ¿no? La tranquilidad en el sentido de o sea, tirarse al pasto y mirar el cielo, ¿no? Y sentirse pleno con lo que está sucediendo, conectarse con lo que está sucediendo, ¿no? Y no en esta rueda ansiosa en la que vivimos, que ¿no? Ves el cielo, pero estás pensando en lo que te vas a ir a comprar al rato, ¿no? Lo que tenés que hacer para el laburo o el otro compromiso que tenés, o la cuenta o el impuesto o lo que sea, ¿no? Como ese estado de conexión, de armónica con lo que nos rodea, ¿no? Y eso forma parte del placer y del placer de estar vivo, ¿no? Que no tiene que ver con
algo con un estímulo concreto, ¿no? Sino con un estado del espíritu. Estaba ahí pensando, y yo decía, claro, lo que él dice, yo me parece que se acerca a la realidad que debería vivir un ser humano. Pero hay una especie de velo ahí delante en el cual lo que sucede, y yo me pregunto, ¿será felicidad que uno, serán actos felices aquellos que están derivados de lo que otro me generó? Por ejemplo, me vienen y me dicen en una publicidad, sí, soy feliz porque me puse pantalones marca Pirulo, pero eso es una inducción. Eso es una inducción. Te están induciendo a que vos quieras determinado tipo de cosa. Luego vos te lo compraste, cuando te lo compraste dices, uy, tengo que ir a ver a mi esposa, me estoy por separar, o tengo una pelea terrible en mi trabajo, o no me gusta tal cosa. Es decir, lo material no lleva a, no nos conduce hacia la vida, no nos conduce hacia la vida. Eso es una cosa, es decir, vuelven, vos traes este tipo, qué desgraciado que sos vos, te digo, ¿eh? Me traes este tipo para pensar y ahora yo me Ujú. tengo que poner a pensar y preguntarle a la gente qué cosas lo hacen feliz que no hayan sido inducidas por otra persona, incluida la publicidad. Eso quería preguntar. Es una buena pregunta. Es una pregunta que uno también se la hace y tiene que ver con con esa búsqueda interior, como decir, bueno, la felicidad es algo, a ver, es algo, nos hace autónomos, nos hace libres, ¿no? Nos hace independientes, es algo propiamente interior. eh, Me parece que, ¿no? Un poco el ideal, por lo menos, ¿no? De los episodios tiene que ver con eso, ¿no? Como acallar un poco el decorado, ¿no? El ruido de fondo, ¿no? Lo que nos rodea y buscar esa felicidad. Pero ojo que eso no planteaba una cuestión individualista, sino por el contrario, como una cuestión comunitaria. Por uno de los placeres superiores y fundamentales tenían que ver con la amistad, y esto que te decía, era un valor incluso por encima a ver, del amor, por ejemplo, del amor, digamos, erótico, de pareja que entendemos, o por encima de la cuestión sexual, ellos ponían la amistad, ¿no? Como un tipo de vínculo más espiritual, más duradero, ¿no? Que generaba, por decirlo así, una mayor cantidad de placer a largo plazo y una menor cantidad de dolor, y que además no era tan fugaz y tan efímero como puede ser por ahí un vínculo romántico. Entonces ellos ponían la amistad como una de las bases de su comunidad, básicamente, ¿no? Y de la filosofía, ¿no? Pero tenían, además hay una idea que plantean que la amistad por lo menos no tal como la aterrizaban, es un vínculo también más libre, ¿no? Es decir, uno puede incluso tener cierta distancia con el amigo, no verlo un tiempo, vivir lejos, y ese tipo de cosas, y sin embargo está todo bien, por decirlo así, y un día los caminos se cruzan y quizás al otro día se separan, y es muchísimo menos traumático y doloroso, ¿no? Es decir, como que hay un, si querés, un respeto más grande por la diferencia, por la distancia, y un vínculo hasta más, más espiritual, como te decía yo, menos físico, y que de alguna manera ellos lo tomaban como una base de la felicidad, ¿no? Que una persona sin amigos, dirían los epicúreos, tampoco es feliz. O sea que la felicidad no es solo una cuestión individual, se basa en lazos y en vínculos sanos, ¿no? Y en una relación sana con uno mismo y con el entorno. Y eso es muy importante destacar también, porque, bueno, el epicureísmo fue como bastante rechazado, bastante vilipendiado en su época, porque toda esta idea del placer, del no temer a los dioses, del no temer a la muerte, que ahora vamos a leer una cosita como para también enmarcarlo,
una cosita de Eduardo Galeano, ¿te parece? Ah, sí, totalmente, totalmente. Y este rechazo también un poco a la polis y a la ciudad y a la política de su tiempo, como que le generó bastante recelo. Y muchas personas, muchas otras escuelas filosóficas, muchos también religiosos, rechazaron el epicureísmo y le hicieron mucha mala fama. Entonces se contaba que se escribían cosas en contra del Epicuro y en contra de la comunidad y los trataban como de degenerados, de depravados o que vivían. Y le habrán dado como para que tengan, pero mal. mm, Y bueno, nada, y los registros históricos indican que era todo lo contrario, ¿no? Justamente se lo asociaba mucho al hedonismo materialista, ¿no? Esta idea de que el placer era todo y no habían como valores, sino que solo importaba la satisfacción personal y no tenía que ver con, nada que ver con el espíritu del epicureísmo, que al revés, planteaba como esto de placeres moderados, racionales, espirituales, ¿no? Ellos distinguían entre esos placeres necesarios, que podían ser obviamente los físicos básicos, pero también los espirituales, esto que te decía yo, la amistad, el conocimiento, y que eran la base en realidad de una existencia plena, despreocupada, por decirlo así. En el fondo estaban, digamos, pidiendo cosas muy humanamente adultas y más Ujú. maduras y más complicadas de realizar. Porque yo pensaba, claro, es obvio que todo es una construcción y que vos primero no podés decir, ah, sí, sí, mira, lo único que vale es la felicidad colectiva. Sí, perfecto, pero lo colectivo se forma cuando hay un grupo de individualidades que, por el camino que sea, confluyen. Es decir, lo colectivo no puede ser una cosa etérea que vos le digas, mañana toda la felicidad colectiva le mando un decreto y la gente no está Ujú. preparada, no vas a tener felicidad colectiva, Ujú. que es lo que pasa a veces cuando hay elecciones, se podría decir. Hay algunos que piensan en su felicidad personal. Es una construcción compleja la que propone este muchacho. ¿Eh? Yo te digo, la pudriste. Te sigo escuchando. Bueno, y quería, hablando de esta cuestión, ¿no? Quería leer un fragmento de justamente de Eduardo Galeano, que es de su libro Espejos, donde hace una síntesis así muy acotada y muy brillante a la vez, ¿no? Acerca de la famosa doctrina del tetrafármaco, que era los cuatro remedios para los cuatro grandes miedos que decía Epicuro que tenían las personas y que le impedían justamente alcanzar esa felicidad, ¿no? Y él, Galeano, lo resume así, muy cortito, y yo lo quiero leer porque lo sintetiza mucho mejor que yo o vos acá hablando, ¿no? Estamos trayendo a Galeano hablando de Epicuro, como eminencias, ¿no? Así que leo, ¿no? Dice, en su jardín de Atenas, Epicuro hablaba contra los miedos, contra el miedo a los dioses, a la muerte, al dolor y al fracaso. Es pura vanidad, decía, creer que los dioses se ocupan de nosotros. Desde su inmortalidad, desde su perfección, ellos no nos otorgan premios ni castigos. Los dioses no son temibles, porque nosotros, efímeros, mal hechos, no merecemos nada más que su indiferencia. Tampoco la muerte es terrible, decía. Mientras nosotros somos, ella no es. Y cuando ella es, nosotros dejamos de ser. ¿Miedo al dolor? Es el miedo al dolor el que más duele, pero nada hay más placentero que el placer cuando el dolor se va. Y el miedo al fracaso, nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Pero qué gloria podría compararse al goce de charlar con los amigos en una tarde de sol. ¿Qué poder puede tanto como la necesidad que nos empuja a amar, a comer y a beber? Hagamos dichosa, proponía Epicuro, la inevitable mortalidad de la vida. Muy bueno, muy La bueno. verdad que es muy bueno. Hoy cuando me lo pasaste y lo leí, dije, la verdad, interesantísimo.
y profundo y adecuado para compartir con la gente que lo escucha y demás. Te seguimos escuchando pues esto está para sacarle jugo en todas las líneas de la vida y de la conducta humana. Sí, a mí el fragmento me parece muy, muy bueno y como que remarca un par de cuestiones que son fundamentales, ¿no? Esto de enfrentarse como a esos cuatro miedos que por ahí no los vemos, pero están ahí, ¿no? Siempre están ahí, son miedos humanos, ¿no? Por ahí el temor a los dioses, bueno, a veces depende quizás de creencias, ¿no? Pero el temor a la muerte, ¿no? El temor a la muerte y esa fórmula que propone él de, bueno, sacárnosla de la cabeza, ¿no? De la preocupación. Bueno, la muerte es algo que llega, ¿no? Y punto, ¿no? Somos y un día dejamos de ser y ya está. No, no, o sea, no le des más vueltas, ¿no? No le des más preocupación que eso. Y sobre todo el miedo al dolor. Digo, uno tiene miedo al dolor, pero el dolor se va. Ningún dolor es suficientemente largo en comparación con el placer, dicen los epicúreos, ¿no? Una búsqueda del placer es lo que nos saca del dolor. Y el miedo al fracaso, ¿no? Tiene que ver quizás con una, ¿no? Una actitud que tenemos nosotros de querer ganar siempre, de querer el éxito, de querer poseer, ¿no? Es un miedo que lamentablemente vivimos, lo tenemos tan interiorizado que no lo vemos, pero todo el tiempo queremos apropiarnos de las cosas, ¿no? ¿Y qué es el fracaso? Bueno, quizás habría que repensar todo el fracaso y pensar qué sería no alcanzar el placer, porque quizás si uno sabe buscarlo, encuentra esos placeres pequeños, ¿no? Como dice, el goce de charlar con los amigos en una tarde de sol, ¿por qué ese placer va a ser menos que el dolor que te produce no tener determinadas cosas, ¿no? ¿Por qué no buscar esos placeres que realmente nos llenen, ¿no? Y entonces me quedo como, yo diría que como cierre, esa última frase que deja Galeano, que me parece que queda como pregunta también, ¿no? Que dice, hagamos dichosa la inevitable mortalidad de la vida, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Para hacer dichosa este pequeño momentito, ¿no? En el que estamos vivos y que es el único momento que tenemos. Bueno, ¿qué hacemos para hacerlo feliz? Qué gran pregunta. La verdad, esta entrega de Epicuro y su filosofía, la verdad que me gustó, me encantó. Y también te agradezco el esfuerzo de reducir todo lo que puede ser Epicuro en apenas 30 minutos. Pero está perfecto porque las preguntas que tiraste estuvimos caminando en la realidad, estuvimos caminando en lo que es la vida de todos los días. Amigos y amigas de la hora de Hurlingham, garpa el muchacho, sí, él piensa, te hace pensar. Ahora te vas a ir tranquilo pensando, ¿qué estás haciendo para ser feliz? ¿Qué será eso del fracaso? Y todo lo que él dijo. Lucas, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Despedite. Marcelito, y nos vemos a todas, todes, todas, todos y todes, eso. Se me mezclaron todos los artículos. Seguidores de Laura de Burlingame, eh, a buscar esa dicha en esta aventura que es, ¿no? La breve y fugaz vida en la que estamos metidos, ¿no? Así que a navegar por ese barco y seguir adelante.